educación en la Edad Media, y particularmente habíamos visto gran parte de la importancia de la tradición monástica, como los monasterios fueron prácticamente los lugares donde se congregaba el conocimiento de aquel momento. Asimismo, vimos un poco una referencia muy general sobre cómo es que se fue montando, cómo es que estaba la educación en aquel momento, y nos habíamos quedado con ver esto que era el trivium y el quadrivium, ¿no? Entonces, para continuar, vamos con esto del trivium y el quadrivium. ¿Qué es el trivium y el quadrivium? Son dos vocablos latinos que hacen referencia a las 7 artes liberales que se estudiaban en la antigüedad y en las primeras universidades europeas durante la Edad Media. Utilizaban las palabras arte del griego arete, que significa virtud, y liberal. Más bien, arete es como virtud más que liberal, una especie de virtud que te da una especie de libertad medio, no como la entendemos ahora, pero sí creo que el término más acercado al de arete es el de virtud. Es como una virtud divina, porque su finalidad era la de formar hombres libres. Dicha libertad se obtenía por medio del conocimiento y el desarrollo de las habilidades intelectuales, en oposición a las artes serviles o artes menores, que eran las que proporcionaban al hombre la pericia para desempeñar oficios y realizar trabajos manuales. De ahí la importancia o relevancia de estas dos acepciones. Por un lado, el trivium es aquel que se va a enfocar, por así decirlo, a enseñar ciertas artes especializadas, sobre todo las relacionadas con la gramática, la retórica y la dialéctica. El trivium significa 3 vías o caminos y contenía las artes de la elocuencia, gramática, retórica y dialéctica, lo que hoy podremos considerar las humanidades. La gramática estudiaba el uso adecuado de la lengua, el cómo hablar y escribir correctamente. La dialéctica es la ciencia del pensamiento correcto. Se encargaba del razonamiento y de la búsqueda de la verdad. La retórica era la expresión del lenguaje en su más bella manifestación, por tanto era muy relacionada con la literatura, estaba muy relacionada con la literatura. Las disciplinas del trivio equipaban al estudiante con las herramientas intelectuales para poder aprender por sí mismo, por eso se impartían antes que el quadrivium. Entonces vamos a dejar esta cuestión que es realmente relevante. Fíjense la importancia que tienen estas artes o esta enseñanza que durante también el mundo griego se le conoció como tecné. Esta tecné tenía que desarrollarte con este concepto que es arete. Esta arete era una virtud que estaba basada en la técnica, pero también que va a tener que cultivar lo que los medievales van a llamar el intelecto. El intelecto es aquello que provee al alma de conocimiento y de saberes. Esto viene de la idea platónica. Por eso aquí una de las cuestiones muy importantes que se trata de señalar es que este tipo de artes enfatiza la importancia de la elocuencia, y esta va a radicar precisamente con la relación que tiene estos primeros conceptos, ¿no? La gramática, la retórica y dialéctica. Con base en esto, sí me gustaría, por ejemplo, escuchar su opinión o su percepción sobre esto que llamamos gramática, retórica y dialéctica. Bien, entonces hasta la fecha siguen siendo disciplinas que se siguen impartiendo y que tienen que ver con esta característica de las humanidades, pero no solamente de las humanidades, sino de la enseñanza en general.
Si bien es cierto, la gramática estudiaba el uso adecuado de la lengua, el cómo hablar y escribir correcto. Hasta la fecha, esa es gran parte de la función gramatical. Por eso se habla de que la gramática es indispensable para la enseñanza. Eh, la dialéctica, por otro lado, era la ciencia del pensamiento correcto. Se encargaba del razonamiento y de la búsqueda de la verdad. La dialéctica va a ser esta herencia platónica y esta herencia griega que tiene que ver con el aprender por medio del diálogo. Es una búsqueda de lo verdadero, es una herramienta, una metodología igual heredada de la tradición socrática y al mismo tiempo aristotélica y posteriormente estoica y de los filósofos posteriores a Platón y Aristóteles. De ahí que también surgiera la retórica, que era la expresión del lenguaje en su más bella manifestación. Por tanto, era muy relacionada con la literatura, dice. La retórica va a seguir siendo algo muy interesante. Creo que gran parte de esto radica en lo que muchos van a llamar el arte de hablar bien. Bien. Entonces, esto es lo que constituía, por así decirlo, el trivium, que eran las tres composiciones fundamentales dentro de estas llamadas artes liberales. Tan es así que aún en la actualidad algunas instituciones educativas suelen decir que ellas imparten las artes liberales. Estoy pensando precisamente por ejemplo, la Universidad de Texas A&M, que ellos, por ejemplo, en sus eslogan uno de los eslogan, una de las enseñanzas que se imparte, dice universidad enfocada a las artes liberales, precisamente porque se enfoca en este tipo de educación y formación académica en sus estudiantes. De ahí la relevancia o la importancia de estos de este saber o de este pensamiento que tiene en la actualidad. Si yo les preguntara, ¿por qué considerarían ustedes la gramática, la dialéctica y la retórica como algo importante de enseñar aún hoy en día? ¿Por qué creen que esto seguiría siendo relevante hasta la actualidad? ¿Me puedes repetir la pregunta? Bien, Daniela. Sí, yo les preguntaba, ¿por qué considerarían que esto que en aquella época era llamado el trivium, que era la dialéctica, la retórica y la gramática, o la gramática, la dialéctica y la retórica, son importantes para hoy en día todavía? O sea, ¿por qué considerarían, repito, por qué consideran a la gramática, a la dialéctica y a la retórica como disciplinas importantes aún hoy en la actualidad? Bueno, al menos yo consideraría que esas son, bueno, serían muy importantes porque pues la gramática, pues esto, a lo que yo sé, estudia las estructuras de las palabras. am, entonces, eso es lo que también ayuda a muchas personas a que puedan, no sé, escribir mejor las palabras, incluir las palabras adecuadas al momento de hablar, no, no, como que no cambiarlas, no cambiarles el sentido. Al menos eso es lo que yo diría que siguen siendo muy muy importantes porque son también como que normas y reglas justamente para hablar y escribir correctamente una lengua específica. Entonces creo que sería demasiado importante justamente que pues sigamos pues estudiando bien la gramática y las cosas de cómo se escriben, cómo se pronuncian y cómo se dicen las cosas correctamente. Bien, bueno, gracias Daniela Velázquez, perdón, no le pregunto a Daniela Trejo porque acaba de ingresar, entonces ahorita, conforme vaya, dándose la clase, pues ya le iré preguntando en cuestión.
En efecto, gran parte de que se siga enseñando gramática, dialéctica y retórica tiene que ver con que una de las, por así decirlo, una de las disciplinas aún importantes hoy en día, y no solamente porque sea esté bien escribir y esté bien redactar o hablar, sin, es que sea bueno este tipo de materias o áreas de estudio, no, sino porque el pensamiento está elucubrado, bueno, está rodeado de una serie de formas o distintas de entender lo que conocemos, lo que aprendemos o lo que queremos comunicar. De ahí que la importancia del lenguaje sea fundamental dentro de la tradición clásica y posteriormente en la tradición medieval. O sea, si tú querías expresar bien tus ideas, tenías que estructurar bien tus ideas. Y para poder estructurarlas, tenías que tener esa composición, no solamente lingüística en términos orales, sino en términos de escritura y en términos de estructura. Por eso, la gramática va a ser uno de los elementos fundamentales, es aquello que le permite entender la manera formal en que se está entendiendo un pensamiento. De manera subsecuente, la dialéctica es el ejercicio donde tú confrontas tus ideas y asimilas ciertas posturas. Subsecuentemente, la retórica lo que va a hacer es tratar, más que de que suene bonito, de que suene bello o de adorno, hacer que tu discurso o la expresión de tus pensamientos no se vea de una manera monótona, una manera simple, sino que por el contrario busque la mejor forma de hacer entender a tu escucha lo que tú le quieres comunicar o lo que tú le quieres expresar. Por eso es fundamental este tipo de disciplinas, por así decirlo, de la tradición medieval o dentro de la época, dentro de aquel momento. Bien, estas son, por eso les digo, las tres. El trivium se compone de estas tres partes, ¿no?, que habrá que analizar. Bien, continúo. Vamos con el quadrivium. El quadrivium significa las 4 vías o caminos y agrupaba las ciencias relacionadas con los números y el espacio: aritmética, geometría, astronomía y música. La aritmética es el estudio de los números, la geometría vendría siendo el estudio del espacio, la astronomía el estudio de los astros y o el espacio en movimiento, y la música el estudio de los cantos y de las matemáticas en movimiento. Permítame. Es que sus compañeras al parecer no pueden ingresar, entonces les tuve que ahí mandar un mensajito para que vieran. Sí, ya, bueno, espero que lo lean. Y bueno, continuamos. Yo sé que suelen ser problemas que están técnicos. El día de ayer fue un poco catatónico, entonces pues bueno, seguimos. Esta importancia ahora de esta tradición de lo que es el quadrivium, que tiene que ver con la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, eran otras artes fundamentales, sobre todo porque la aritmética va a ser una de las disciplinas que tiene una gran relación con las formas, la estructura matemática. Sobre todo esta parte aritmética va a jugar un papel importante para las construcciones de ciudades. De ahí que la relevancia de esta disciplina o de esta materia. O sea, la aritmética es aquello que les permite tratar de, por así decirlo, de
A ver, permítanme rápido ya. Es que les pasé otra vez el vínculo. Bien, la aritmética va a tratar de hacer de la enseñanza una estructura formal para resolver ciertos problemas técnicos. La astronomía va a jugar un papel también muy importante, dado que en aquel momento la visión o la cosmovisión que se tiene sobre los astros creen que tiene una relación directa con los hombres. Más adelante vamos a ver que algunos ¿cómo decirlo? Que algunos teólogos o filósofos van a descartar esta idea de la influencia de los astros en los seres humanos o en la naturaleza. Pero muchos o algunos pensaban que los astros influían en la suerte o en el destino de los hombres, cosa que no que hoy sabemos que no es verdad, pero en aquel momento pensaban que sí tenía una relación directa con nosotros. De igual manera, la geometría tiene un papel fundamental, y la geometría va a tener un papel fundamental porque, como se dice, analiza el espacio y también permite estudiar las formas que tienen los objetos. De hecho, la relación entre la aritmética y la astronomía tiene como vínculo que lo hilvana la geometría. La geometría es aquello que va a permitir el enlace entre estas disciplinas que aparentemente estarían distanciadas, pero que en esencia estaban totalmente relacionadas una con la otra. De ahí nos vamos con lo que vendría siendo la música. La música, precisamente por su estructura matemática, sus compases y los ritmos que manifestaban, era una forma de entender o de expresar las emociones junto con la poesía. De hecho, va a ser un arte o una disciplina que va a incrementar precisamente por toda esta por así decirlo, cosmovisión espiritual y religiosa. Es una forma de contemplar el alma, el ánima. Pensaban que en la manifestación de la música, en estos compases, el ánima, o sea, el alma, podía encontrar una quietud, una especie de paz. Esa es la importancia de este quadrivium. Por eso, si se fijan, mientras que el trivium está enfocado al arte de la escritura, pero también como de la estructura del pensamiento, el quadrivium está enfocado como a la estructura del alma, como esa quietud, tratar de entender cómo opera el intelecto, cómo operan las pasiones, porque esto va a ser una discusión muy fuerte para el movimiento renacentista. Las pasiones son aquello que generan una especie de pensar, de analizar las formas en que los hombres van a tomar X o Y decisión. O sea, las pasiones son el fruto de los humores que están en los seres humanos. Eso va a venir más adelante en la tradición renacentista. Pero ahorita este es el gran meollo del debate, o gran meollo de estas dos disciplinas, o estas dos corrientes, bueno, no corrientes, dentro de estas dos artes liberales, que es el trivium y el quadrivium, ¿no? Estas dos acepciones, mejor dicho. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí sobre el trivium y el quadrivium? No, profe. ¿No? Bien, entonces... No. Ok, continuamos. Lamentablemente se conectó Lucero, pero creo que volvió a salir. Creo que ahí tienen fallas, esperemos que puedan regresar, y si no, pues todos nos queda grabada la clase para que la vayan viendo. Bueno, vamos con esto que tiene que ver con el pensamiento árabe. El pensamiento árabe en la Edad Media. Pero bueno, antes de iniciar con este pensamiento árabe, les voy a poner un pequeño, es un video cortito, pero creo que este video ejemplifica muy bien cómo era la enseñanza de la tradición tanto patrística como escolástica de aquel momento. Muchas veces no se analiza la importancia
de este tipo de enseñanza. Pero ahorita que lo vean se van a dar cuenta que es muy similar a la enseñanza que tenemos hoy en día, en la actualidad. Lamentablemente no estamos acostumbrados a este tipo de enseñanza, porque exige una especie de disciplina, rigurosidad totalmente distinta a los nuevos modelos educativos o de enseñanzas a los que hoy se nos ha acostumbrado, en el cual parece que la educación debe de ser algo divertido, alegre. En parte sí está bien, digo, no está bien, pero no es que esté mal, pero también la enseñanza implica una especie de esfuerzo y cuesta trabajo tratar de asimilarla o de entender la importancia que tiene. Por eso les quiero poner este pequeño video donde se habla de la enseñanza en la edad medieval y la importancia que tuvo esta tradición no solamente en Occidente, sino hasta en la actualidad, ¿no? Y de ahí vamos a entrar a algo a uno de los temas de los cuales se habla muy poco, pero que creo que vale la pena analizar por su relevancia pedagógica y filosófica dentro del mundo occidental, y tiene que ver con la filosofía árabe y judía, que tuvieron gran impacto en la Edad Media y que muchas veces se secunda o no se le da la relevancia que tiene. Bien, entonces sin más les pongo este pequeño video. Permítanme unos minutitos. A ver, vamos con... Bien, entonces les pongo este pequeño video. Ustedes lo van a ver. Hola filadictos, ¿qué tal? Estamos aquí en París, estoy acompañado por María, una amiga mía de la universidad que estudió conmigo filosofía, y ella está ahora aquí estudiando en la Sorbona, preparándose un doctorado de filosofía. Hola. Bonjour. Os queremos hablar un poco de filosofía medieval, pero no tanto del contenido filosófico de esta época, sino más del estilo, del estilo escolástico de hacer filosofía. No sé qué pensáis vosotros de la Edad Media o de la filosofía en la Edad Media, pero mucha gente hoy en día cree que en la Edad Media pues no había filosofía, solamente teología, ¿no? Por tanto, hay muchos prejuicios en ese sentido. Muchos prejuicios, ¿no? Y por eso muchas veces se tiende a dar en la historia de la filosofía, pues la filosofía antigua, ¿no? Y luego después ya directamente empezar con moderna, ¿no? Con Descartes. En Cataluña, por ejemplo, en la selectividad pasamos directamente desde Platón hasta Descartes, o sea, todo lo que hay ahí en medio, adiós, saltado. Que justamente también en la Edad Media era un momento en el que tuvo, digamos, un intercambio muy grande de distintos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, pues la filosofía árabe, la filosofía judía, no sé, hubo un encuentro ahí y precisamente hubo grandes hitos como digamos, la traducción de Aristóteles, ¿no? O sea, que llega Aristóteles y a partir de ese texto pues los empezaron a discutir, ¿no? Aristóteles, de hecho, fue una revolución porque llegó a través del mundo árabe, claro, ¿no? Y claro, Aristóteles, con toda su crítica a Platón, estaba haciendo toda una crítica al sistema medieval que estaba basado en el platonismo. El platonismo, que no conocían a Aristóteles. No conocían a Aristóteles, entonces... Porque es que justamente estaba prohibido Aristóteles, porque no sabían que vaya a ser demasiado peligroso. Entonces luego ya hubo una aprobación del gobierno de Papa, no sé quién, que dijeron que se podía impartir Aristóteles. Y de hecho el estilo que se desarrolla durante la Edad Media para hacer y enseñar filosofía es muy interesante. La enseñanza de la teología y de la filosofía en la Edad Media se desenvolvía en dos modos diferenciados. La lectio por una parte y la disputatio. Entonces en la lectio o lección, digamos, es muy parecida a lo que puede ser una clase actual, ¿no? Una clase magistral. Una clase magistral, eso es. El profesor comentaba las sentencias o los textos de los autores muy conocidos y reconocidos, como por ejemplo Aristóteles, Boecio Pedro o Lombardo. las sentencias de Pedro Lombardo.
Hola, estimados alumnos. Bueno, retomamos la lección de la última vez, cuando, si os acordáis, nos quedamos en el capítulo 3 del libro 4 de la Metafísica de Aristóteles, donde estudia los axiomas o los primeros principios del conocimiento. Bueno, al final de este capítulo, él dice que ha encontrado el principio más firme de todos, aquel en el que es imposible el error. Este es el principio de no contradicción, y lo enuncia del siguiente modo. Dice: es imposible que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo a la vez y en el mismo sentido. Y continúa: este es el más firme de todos los principios. Es, en efecto, imposible que un individuo, quien quiera que sea, crea que lo mismo es y no es. A ver, el tipo este de la camiseta blanca, que se calle ya, por favor, de una puñetera vez, que me está poniendo en los nervios. No, Pikachu, que tenías que hacer de simpático. Ah, vale. Entonces, de este modo de dar las clases, pues, con la clase magistral o la lección, ¿no?, salen los comentarios, ¿no? O sea, los textos filosóficos que se llaman comentarios, no comentarios de otros autores, sobre temas filosóficos. Tomás de Aquino, el comentario a la ética Nicómaco, el comentario a la política. Sí. Pues eso era muy típico que lo hacían los profesores, ¿no? A partir de las clases que ellos daban, pues hacían los Realizaban ya comentarios. los comentarios. Entonces, en esas clases, después se realizaban preguntas a los profesores, ¿no? Y no se limitaba solamente a responder a las preguntas y ya está, y nos vamos, sino que esas preguntas podían desembocar en un diálogo entre los alumnos y profesores, más bien en una discusión, ¿no?, que se llamaba la disputatio. Entonces la disputatio es justamente eso, la confrontación prácticamente entre los alumnos que le ponen las pegas, las dudas que ellos tienen al profesor, y el profesor que lo va intentando resolver. Y realmente esto es... Espera, ¿hablas inglés? Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me? Es todo lo que Aristóteles dice del principio de no contradicción. Pero, oiga, una cosa, un segundo. Dime, pesado. Es que yo esto del principio de no contradicción no lo acabo de ver. No veo por qué tiene que ser verdadero. Ya, porque por ejemplo, si Dios es omnipotente, ¿podría ir en contra del principio de no contradicción? Vamos a ver, la duda de la señorita tiene su fundamento, pero lo que ha dicho el tipo de la camiseta blanca, no he escuchado nada más tonto en toda mi vida. De la disputatio surge las cuestiones disputadas como género literario, donde se recoge más o menos todos esos argumentos en pro y en contra de una tesis y más o menos cuál es la conclusión final que se puede sacar. 2 veces al año había ocasión para poder hacer preguntas a los profesores, ¿no?, digamos, preguntas libres, no justamente a partir de una lección dada, ¿no?, sino De cualquier tema. A un alumno se le ocurre: oye, pues en este momento estoy pensando, me está rondando esto en la cabeza, le voy a preguntar al profesor. Pues tenía la oportunidad para hacerle esas preguntas, ¿no?, a los profesores, que se llaman las cuestiones quod libeta. Quod libeta, que en latín viene a significar de lo que quieras, ¿no? Es decir, vamos a hablar y vamos a discutir de lo que quieras. Eso es. Esta metodología de las disputaciones sirvió de modelo técnico, pues, para las famosas suma medievales, ¿no?, La famosa suma teológica de Tomás. que no solamente contiene cosas ideológicas. Claro, no ponía más teológica. Tiene cuestiones sobre la virtud, me parece, al final, sobre la ley natural, el bien, etcétera. O sea, sí que empieza, me parece, con cuestiones cuestiones filosóficas sobre Dios, pero deriva en otro tipo de... En ética, por ejemplo, en cuestiones éticas. Entonces, en esta página, por ejemplo, que es el Corpus Thomisticum, que tenéis toda la obra de Tomás de Aquino, podemos ver algunos ejemplos de cuestiones quod libeta, ¿no?, de estas cuestiones de vamos a discutir de lo que queráis. Por ejemplo, Si Dios realmente puede pecar, si él quisiera. si Dios, siendo bueno totalmente y a la vez siendo totalmente omnipotente, Sí. podría pecar si quisiera. Exacto, esto es una cuestión lógica que nos Claro, podría si interesar. pudiera pecar, no sería totalmente bueno, y si no pudiera pecar, a lo mejor eso da problemas a la omnipotencia. ¿Cuál gana? ¿La omnipotencia, la bondad? ¿Es compatible, es incompatible? Pues temas de este tipo, ¿no? Es decir, a algún alumno se le había ocurrido esta duda, ¿no? Y dice, bueno, pues le vamos a preguntar al famoso Tomás. Entonces él responde, y aquí recoge, digamos, todo el resultado de ese diálogo, de esa confrontación. La estructura de estas cuestiones, una vez escrita, es siempre muy definida. Empiezan siempre con una pregunta o una tesis. Luego se plantean las objeciones a la opinión del autor, objeciones de peso, o sea, no tonterías, sino objeciones
cogen argumentos de autoridad, tanto de autoridad de los filósofos como de las escrituras, hacen argumentos de la razón natural, etc. Luego el autor da sus propios argumentos, es decir, fundamenta por qué él cree lo que cree sobre el tema. Y por último da solución a las objeciones. Creemos que lo positivo de este estilo es que clarifica muchísimo a la hora de leer, ¿no? Ayuda a la comprensión y al mismo tiempo es también yo creo que muy práctico para saber lo que piensa un autor, ¿no? Porque no tienes que andar digamos, intentando ver cuál es el hilo conductor, sino que realmente está todo, te lleva de un paso a otro. Y hoy en día, que nos importa tanto el pensamiento crítico, este es un estilo realmente muy crítico, porque te lleva a buscar objeciones fuertes a tu propia opinión, a tu propio planteamiento inicial, y luego a intentar resolverlas. O sea, no es solo yo digo mi opinión y me quedo ahí tan tranquilo. Sí. Por ejemplo, este artículo de la Suma Teológica de Tomás dice: hay un fin último de la vida humana, y empieza objeciones por las que parece que no hay un fin último, ¿no? Entonces da una serie de objeciones, aquí en este caso da 3 objeciones, luego un contra esto, que normalmente es un argumento de autoridad, en este caso tomado de Aristóteles, ¿no? El filósofo, que muestra que lo que se ha dicho anteriormente está en contradicción con lo que dijo esta autoridad tan reputada. Luego el respondo, es decir, aquí doy mi respuesta y la fundamento. Y por último, a las objeciones, es decir, qué diría yo, cómo respondería a estas objeciones, por qué puedo decir que son falsas. Podríamos preguntarnos, como conclusión, si hoy en día podemos aprender algo de este estilo medieval, ¿no? Pues para poder dinamizar un poco las clases en la universidad, que no sean simplemente, bueno, el profesor tiene unos contenidos que dar, los expone a los alumnos, los hacemos que preguntas y adiós, sino que realmente haya una discusión, un diálogo profundo. Y que de ese diálogo, justamente de esta discusión, de esta puesta en cuestión, de ahí nazcan las obras, de ahí nazcan pues, los textos que después van a ser escritos, ¿no? Nos parece que podría ser interesante profundizar en este estilo, que más allá de dejarlo de lado pues, a causa de esos prejuicios, que podríamos rescatar algo interesante para hoy en día. Es decir, de una época, ¿no?, que normalmente se dice que es oscura, que no puede aportar nada y tal, bueno, pues ved que al menos hay cosas que sí que podemos aprender, ¿no? Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle a like, compartir con vuestros amigos y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Bien, visto lo anterior, ¿qué opinan sobre este tipo o este método de enseñanza que se impartía en la Edad Media? Era una forma que estaban acostumbrados, o la educación que se estaba dando. ¿Cuál es su perspectiva como futuros profesores, pedagogos, sobre este tipo de enseñanza? ¿Qué piensan al respecto? Daniela Trejo. Bueno, Daniela Velázquez, vi que pusiste tu micrófono. Te escuchamos, Daniela Velázquez. Bueno, pues opino que al menos como ese tipo de enseñanza de estar preguntando y como que impartir, o sea, un diálogo, gracias a eso que ambos obtengan información, uno de cada uno, podría decirse, porque tal vez uno tiene un pensamiento de otra cosa, puede ser que sea erróneo, puede ser que no, pero pues como que yo opino que eso, que los alumnos justamente pregunten más cosas acerca del tema y poder compartir más opiniones, que nada más justamente que los maestros estén ahora sí que diciendo todo, absolutamente todo lo que ellos piensan y todo lo que ellos saben acerca de ese tema. Muy bien, gracias, Daniela. Daniela Trejo, ¿qué dirías sobre este tipo o método de enseñanza que se daba en la Edad Media? Pues que estaba
un poco rígido, ¿no? ¿Por qué? Acá nada, está bien, adelante. Ajá. Porque, bueno, actualmente, o sea, ahorita los profesores no son tan rígidos como antes. Podría ser que, o sea, antes solamente es el profe, yo hablo y yo digo lo que es y todos se callan y nadie comenta nada en la clase y así como lo tengo que decir yo, así lo ponen como en el tipo examen, ¿no? Pero actualmente como que nos dan la oportunidad de casi como que conectar entre el profesor y nosotros, compartir experiencias de la materia. Supongamos que estamos hablando un tema de drogas, ¿no? Y un compañero quiere aportar algo sobre las drogas, pero antes no se podía hablar de eso porque era, o sea, como que el profe no quería hablar nada de eso y solamente él, o sea, en su entorno solamente estaba él. No sé si me voy a entender, profe. Sí, pero no sé si es compatible, porque precisamente por lo que vemos en el video, se habla de las disputaciones, ¿no? Las disputaciones lo que permiten es precisamente el intercambio de ideas. O sea, oiga, profesor, yo no estoy de acuerdo con lo que Tomás argumenta en este capítulo, porque se contradice con los principios lógicos de Aristóteles, ¿no? O porque en las Sagradas Escrituras se dice esto y parece que contraria o es totalmente opuesto a lo que se está enseñando aquí. Entonces, ¿a quién debo de hacerle caso? No creo que el profesor que un profesor en esa época dijera eso. O sea, por eso las clases eran magisteriales, ¿no? Por eso en el video se ve el ejercicio de obviamente el personaje de Pikachu. Es una cuestión ahí fantasiosa, pero creo que lo interesante es eso. O sea, cuando dice, bueno, ¿cuáles son las objeciones? Dice, de hecho, si uno lee la Suma Teológica de Tomás de Aquino, así viene la tesis, o sea, la pregunta que se hacen sobre un problema que se tenía. Después se dan las posibles respuestas. O sea, los alumnos o los discípulos que están en ese momento preguntaban, pues yo no estoy de acuerdo con tal tesis por tal y tal motivo, o porque leí tal y tal cosa. Y después el profesor intentaba dar respuesta a esas objeciones que el alumno le planteaba. O sea, le decía, no estás de acuerdo, bueno, no estás de acuerdo por tal y tal punto. A ver, habrá que analizar tu pregunta y habrá que ver la forma en que esto refuta lo que el autor está diciendo o lo que estamos estudiando, o ver si es compatible. Ya una vez que daba respuesta a esto, venía la solución a las objeciones, o sea, las preguntas. Entonces, mira, tu pregunta se responde de tal manera, de tal forma, X tipo de forma de pensar. Entonces, yo no veo que en algún momento dijeran que se decía lo que el profesor dijera, sino todo lo contrario. Daba apertura y daba cabalidad a este tipo de enseñanza. Entonces, me llama la atención que digas que era que era rígida, cuando era rígida, no era rígida, era estricta, que es distinto. Creo que eso es a lo mejor lo que quisiste expresar, porque rígida no, era muy flexible siempre y cuando se fuera disciplinado. Eso sí, era una enseñanza muy disciplinada y un poco estricta consigo mismo y por parte de quien te enseñaba. ¿Por qué? Porque implicaba una especie de costo y una especie de tiempo que se le invertía a un alumno. O sea, por eso esta enseñanza del monasterio, en los monasterios, era muy explícita, era vivir de lleno, vivir en su totalidad para la enseñanza religiosa o para el aprendizaje religioso. Bien, creo que ya se nos fue esta Daniela Trejo. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, continúo, porque lo importante es que se vaya viendo, que siga la materia, y
y solventar dudas. ¿Por qué? Porque recuerden que la otra semana es el examen. Entonces, Sí, profe. entonces, bueno, yo continúo y ahí de todos modos, la clase ya hoy la subo junto con la de la vez pasada, no la había subido, pero hoy la subo para complementar. Ya subí algunas clases, ayer estuve, después del apagón y todo, estuve tratando de subirlas para que no hubiera ahí tampoco Profe, ¿y dónde las está subiendo? ¿Mande? ¿En dónde las está subiendo? Estoy subiendo de hecho ustedes pueden entrar a la plataforma, están en YouTube, pero ustedes pueden entrar a la plataforma de School Cloud y ahí le dan clic y ya les aparece el vínculo o el link para que lo vean. O sea, ustedes... Es que no me aparece y quería yo retomar algunas cosas para tomar notas así de las clases anteriores y no me salen. Ah, perfecto. Qué bueno que me dices, Daniela. Sí. Ahorita les voy a poner, si no les pongo ahí en el grupo el enlace del canal, es Ujú. con mi correo institucional, pero aparece mi nombre y ahí vienen todas las clases que se han estado subiendo y siempre le pongo al principio filosofía de la educación, porque luego está la de ética profesional, ética e identidad profesional. Entonces, para que puedan distinguir las que les correspondan a ustedes, las de ustedes dice filosofía de la educación. Bien. Y Sí, profe, porque no me aparecía. sí, no te preocupes. No, apenas la subí ayer en la noche. No la subí o sea, no las había podido subir porque no las había reutilizado. Les digo que se me acuerdo, pero intenta, y si no, pues ya, si me dices, ¿sabe qué, profesor? Ya intenté hoy, o sea, por ejemplo, hoy al rato lo intentes, me dicen, no me aparecen, siguen sin aparecer, no te preocupes, ahorita de todos modos yo les pongo el enlace del canal de YouTube, donde están todas las clases, y les digo, para que identifiquen las clases que les corresponde a usted y no se confundan, las de ustedes siempre dice filosofía de la educación. Si tiene ética profesional, ética, identidad, esas no, son de otras materias. Solamente las que diga filosofía de la educación son las concernientes a ustedes. ¿Bien? Ah, ok, sí, está bien, profe. Sí. Entonces, a ver, continúo. Estábamos viendo que esta se va a ver influenciada por el pensamiento medieval. El pensamiento medieval se va a ver influenciado por la tradición árabe y judía. Esto es importante, puesto que en la tradición árabe y judía va a pesar mucho una especie de enseñanza, no solamente teológica, sino la influencia de otro tipo de culturas, de costumbres y de hábitos que van a tener relevancia para aquel momento. Bien, pues bueno, vamos a continuar con la influencia del pensamiento árabe y judío. Durante la Edad Media, el pensamiento filosófico árabe y judío tuvo tal influencia en el pensamiento cristiano que produjo un cambio en su orientación. La aparición de la filosofía árabe y judía fue fruto de su contacto con el pensamiento del mundo griego. La filosofía influyó en el campo científico, teológico, jurídico, etc., puesto que en todos estos ámbitos se utilizaron métodos propiamente filosóficos. Su orientación tuvo carácter racionalista y religioso, ya que su objetivo fue conciliar la filosofía con la teología. Estos pensadores consideraron que la labor de la filosofía era ayudar a comprender y demostrar a Dios, haciendo accesible la revelación que aparece en los libros sagrados. Este va a ser uno de los temas centrales de aquel momento, tratar de hacer compatible la filosofía con la teología y sobre todo demostrar la existencia de Dios y el saber de Dios, el conocimiento de Dios a partir del problema de la revelación. O sea, para explicarlo, Daniela, por un lado tenemos la fe y por otro lado tenemos la razón, que los medievales decían el problema de fe y razón. La fe tiene un carácter poco racional y la razón tiene que ver con esta tradición griega que está enfocado a la lógica, al pensamiento. Entonces, no es que la fe como tal en aquel momento fuera irracional, sino que era una especie de arte distinta, o una manera distinta de entender el mundo, o sea, la cosmovisión. Es más, para los árabes y judíos, entender
la filosofía griega era entender una especie de teología distinta a la suya. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy llamamos, por ejemplo, religión católica, religión cristiana, religión judía, etc. Pero tenemos infinidad de religiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de religiones, hablamos de ciertos dogmas, presupuestos, etc. Sin embargo, en aquella época, cuando ellos oían hablar de filosofía, para ellos filosofía era como hablar de otra religión. No era como hoy entendemos la filosofía, una disciplina fuera de dogmas que nos permite entender el pensamiento. No, para ellos, para los árabes y los judíos, era una especie de religión distinta. O sea, los griegos, al momento de enseñar esto que se llamaba filosofía, retórica, era una especie de teología, una especie como de religión distinta, vamos a ponerlo así. No es que fuera filosofía como la entendemos, sino una religión distinta para ellos. Entonces les parecía un tanto conflictivo. Sin embargo, cuando empezaron a traducir, como se ve, o sea, eso se logra notar, cuando ellos empezaron a leer a estos pensadores griegos, a Platón y Aristóteles, se dieron cuenta que decían cosas muy importantes y muy interesantes. Entonces surge esta complejidad, que la fe, cuando entraba en contacto con estas lecturas, parecía que se iba poniendo en tela de juicio su creencia en sus doctrinas. Por eso es el que se va a prohibir durante mucho tiempo, no solamente en la tradición cristiana, árabe y judía, leer Aristóteles. Por eso muchos lo han tachado a la época medieval como de oscurantista, porque no se tenía acceso a toda la literatura o a todos los libros en ese momento. Pero no es porque se censurara, como se cree, no es porque se tuviera una especie de censura o prejuicio, no, sino porque fueran libros malditos, nada que ver con eso. El problema era de que quienes no estaban formados académicamente no iban a entender ese texto y se iban a confundir, iban a malinterpretar las lecturas, iban a entrar en confusión al momento de tocar las escrituras. Y ese era el temor de estas religiones o de estas teologías de aquel momento, que cuando alguien que no estuviera preparado, o sea, que no llevara una formación estricta, se le diera eso, podría malinterpretarlo. Y esto suena muy coherente, puesto que estoy casi seguro que en la actualidad muchos hablan de la física, pues después de ver las películas de Spider-Man y de Endgame y de estas de los Avengers y todos, ahora todos hablan de física cuántica y de mundos posibles y todo esto, pero realmente malinterpretan cómo funciona la física cuántica, cómo funciona estas nociones de realidades o realidades posibles, o no sé, como realidades posibles y universos paralelos o cosas de ese tipo, que es una forma trivial de entender la teoría de cuerdas, está la semántica de mundos posibles, las realidades posibles, los posibles contingentes, en fin, ese tipo de cosas suelen precisamente tomarse muy a la ligera. O los viajes en el tiempo, por ejemplo, uno ve Back to Future, o sea, Volver al Futuro, y piensa que se dan ciertas, que podría darse esos casos, pero realmente cuando tú analizas la película de Back to the Future con seriedad, te das cuenta que pues hay muchos errores y presupuestos falsos en la película, ¿no? Entonces, porque violan ciertas leyes físicas, porque no son congruentes, y eso es precisamente, en vez de informar, pues malinformaba, ¿no? O sea, en este caso
la educación religiosa o la educación teológica era una cuestión seria. Entonces, si tú tomabas un texto de un autor como Platón y Aristóteles y tú lo malinterpretabas, corrías el riesgo de malinterpretar las escrituras, y eso era muy grave en ese momento, porque en vez de que los fieles o los seguidores de esa doctrina te tomaran en serio, se podían volver fanáticos, ¿no? Fanáticos que iban a enseñar doctrinas o enseñanzas no aptas o no acordes con la religión que ellos promulgaban. Esa era la razón de por qué se censuraba esos textos, no porque fueran prohibidos o porque estuvieran malditos o porque no quisieran que aprendieran, no, estaban abiertos para quien ya tenía una formación especializada, no era como para dárselo a cualquier persona, porque se corría ese riesgo de que los fieles se confundieran más. Si de por sí muchas veces los fieles tenían dudas y se llegaban a confundir o llegaban a dudar de sus creencias, imagínate alguien que está formado o que ha leído esos textos y no los entiende o los entiende de una manera mal y empieza a interpretar de manera errónea los textos, pues más los va a confundir. Esa era la razón, el motivo de la censura, del no acceso más que de la censura. Era un no acceso inmediato a esos textos. ¿Bien? Sí, que hago otras teorías. Ajá. Sí, porque ese era el riesgo. Pero bien, continuamos y vamos con la filosofía árabe. Vamos a ver la importancia que va a tener la filosofía árabe en esta tradición medieval. Dice, cuando en el año 529 el emperador Justiniano clausura la escuela de Atenas, la filosofía de Aristóteles se mantiene en Oriente, en la escuela siria. Los árabes se apropian de esta filosofía cuando conquistaron Persia y Siria hasta el año 750. Bajo la dinastía de los abatidas, el corpus aristotélico es conservado por los árabes, quienes introducirán en Occidente. El necesario destacar que el Aristóteles que reconstruye los filósofos árabes está claramente impregnado de platonismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se nos está diciendo es que después de la caída de Justiniano, después de las cláusulas de estas escuelas en Atenas, la filosofía aristotélica va a seguir teniendo relevancia, como te dije, porque muchos de estos árabes logran tener acceso a esos libros y los empiezan a traducir, y en el traducir o en la traducción ven impregnado mucho este conocimiento que creen que es importante. Bien, la filosofía árabe nace al intentar solucionar los problemas que ofrece el encuentro del Corán con la filosofía aristotélica. Se ven obligados a dar respuesta a algunas cuestiones del pensamiento de Aristóteles incompatibles con la fe coránica. La eternidad del mundo, la mortalidad del alma, la relación problemática entre fe y razón, con la transmisión al occidente europeo de determinadas soluciones árabes. Los filósofos y teólogos cristianos encontraron propuestas para hacer frente a la dificultad del encuentro entre filosofía aristotélica y verdades reveladas. Esto es importante. Esto de las filosofías aristotélicas y la verdad era el gran problema de revelación y providencia. Es otro problema de la Edad Media. Por ejemplo, a ti te llegaban los textos, a lo mejor te llegaba el texto de Aristóteles y tú te ponías a leerlo, o tenías un texto bíblico. Mejor vamos con el texto. Tú tenías, más bien, para que se entienda, el texto bíblico tú lo tenías a la mano y había párrafos que no entendías o que te parecían contradictorios o que resultaban complejos. Entonces la pregunta es cómo puedo interpretar o cómo puedo saber lo que el Corán, la Torá, la Biblia me están diciendo de manera correcta. ¿Cómo puedo saber que lo que yo estoy aprendiendo es verdadero y no una enseñanza o una doctrina errónea, o una religión errónea? De hecho, las religiones se van a asociar como la ciencia del error, le van a llamar algunas, las ciencias del error o las doctrinas del error. Así, por ejemplo, los musulmanes y árabes, o sobre todo los judíos, tanto árabes como musulmanes, se van a referir a la cristiana como la doctrina del error. O sea, son doctrinas que te llevan a cometer errores en la fe y en la revelación. Entonces, el problema era también cuando tú leías el texto bíblico, la pregunta era, ¿cómo sé que quien está
comunicándome esa información no es la persona con base en sus creencias, o cómo sé si el que verdaderamente está compartiendo una enseñanza que Dios le ha otorgado. Ese es el gran problema, si lo que Dios le ha otorgado me lo comunica de forma adecuada, o es la persona que está interpretando a su juicio o a su manera lo que él cree que es correcto. Esto es importante porque si quitamos la idea de Dios y pues lo traducimos en términos claros, hoy en día podemos decir, ¿cómo sé que lo que el autor me está diciendo yo se lo estoy comunicando a mis estudiantes o a mis alumnos de manera correcta? ¿Y cómo puedo diferenciar que cuando yo les estoy comunicando esa información son mis ideas o mis prejuicios o mi interpretación? Ese era el gran, después digo, si quitamos esa idea de Dios, esa era un poco también la cuestión. ¿Cómo sé que lo que me está diciendo el autor es lo correcto o lo que él quiso comunicarme y no lo que yo estoy interpretando o malinterpretando? Por eso era el problema de fe, de revelación y providencia. O sea, si la providencia de Dios, que ya había determinado el origen del mundo, de cómo funciona el mundo, y también la revelación de los textos sagrados era la correcta o era una visión mía o propiamente desde mi perspectiva. Entonces esa era la razón de por qué era un poco más que riguroso, estricto la enseñanza, y tenías que ser muy disciplinado. Esos ejercicios de oración para saber diferenciar cuando eras tú, cuando era la fe, etc. Por eso es una de las peculiaridades que tiene la tradición medieval, y creo que hasta la fecha sigue siendo importante, puesto que lo que queremos que los alumnos aprendan es precisamente lo que el autor nos quiere decir, o lo que las teorías pedagógicas en su caso nos pueden aportar al momento de dar clases, y no solamente partir de las teorías. No quiere decir que sean malas. De hecho, lo que propone este tipo de disciplinas no es que diga, te quedas con lo que dice el doctor, o con lo que dicen las teorías, o lo que dice el profesor. No, lo que te proponen es de que una vez que tú ya comprendiste esas teorías, entonces tú como profesor, como maestro, como docente o como educador, tengas las herramientas suficientes para poder cuestionar esas creencias. Si no, va a ser muy difícil, porque muy probablemente esté cargada de prejuicios. Entonces, por eso es importante que nuestra enseñanza tenga esa especie de, por así decirlo, un poco de rigurosidad, rigurosidad y disciplina al momento de tratar de comprender el texto. Bien, bueno, continúo. La tradición árabe. La tradición árabe combina algunos pensamientos del neoplatonismo. Estábamos con lo de la tradición árabe, entonces continúo. ¿En qué sentido? Dice, en el sentido de que retoma algunas cosas de Platón, de los neoplatónicos, del propio Platón y de Aristóteles. Por eso se dice que con otras ideas que se fundaron en el Islam, es que estas se ven relacionadas. Bien, ciertos filósofos de peso como el persa o los persas Al-Kindi, Al-Farabi y Avicena, así como el ibérico Averroes, precisaron algunas interpretaciones de Aristóteles que fueron después absorbidas por los intelectuales judíos y cristianos. Cuando el pueblo árabe dominó España, la literatura filosófica arábiga fue traducida a los idiomas hebreo y latín, contribuyendo al desarrollo de la filosofía europea contemporánea. En otras palabras, gran parte de la herencia que tenemos filosófica y de enseñanza viene heredada de esta tradición medieval, por mucho que muchos no lo acepten. Bien, el movimiento filosófico islámico, hay que distinguir dos corrientes en el pensamiento islámico temprano. La primera es el Kalam, que sobre todo trata sobre cuestiones teológicas del Islam y la otra es Falsafa, que se centró en las interpretaciones del aristotelismo y el neoplatonismo.
Hubo intentos posteriores de parte de filósofos y teólogos por armonizar ambas tendencias, en particular los de Avicena y Averroes, y otros no tan relevantes como los de Ibn Hayatam Halasem, Abu Yasem, Al-Birum Iftufail, Abu Bafers y Abu Basser y If al-Nafis. Estos, por así decirlo, autores, el Kalam es precisamente aquella doctrina, aquella enseñanza que está relacionada con el Corán. Pero no solamente eso, yo me atrevería a decir que gran parte de la influencia que tuvo era que tuvieron una percepción totalmente distinta de cómo entender el mundo medieval de aquel momento. De hecho, ahorita que estaba viendo, aquí está Averroes, aquí tengo el Guía de Perplejos de Maimónides, por ahí tengo la ciudad ideal de Al-Farabi, creo que por ahí tenía, aquí está también el de Al-Farabi, las obras filosóficas, tengo en PDF ahí el Al-Kindi y lo que te enseñan estos filósofos es algo muy interesante, porque eran estudios gramaticales, eran discusiones que si ahorita uno las ve y si quita ese espectro de que estaban cargados de dogmas religiosos, eran discusiones muy serias, o sea, para la época y para la poca información que tenían, eran cosas, se tomaban la educación con cierta rigurosidad, con cierta disciplina, con cierta fortaleza. O sea, no era como de voy a especular, voy a hablar sobre algo sin tener un conocimiento previo, no, por el contrario. Así como habíamos dicho que durante la tradición griega los filósofos eran el conocimiento o el aprendizaje, una especie de ejercicio casi un deporte, en este momento el ser deporte era tomárselo con seriedad, era ser disciplinado, era ser alguien profesional, si queremos verlo, era prepararse profesionalmente para ese tipo de enseñanza. Entonces, para ellos la transmisión del conocimiento va a ser algo importante, y transmitirlo lo mejor que se pueda es lo primordial. Aclarar y evitar que los alumnos tengan estas dudas va a ser fundamental, y de ahí que precisamente algunos tengan la confrontación entre decir si la filosofía es buena para la fe o es mala para la fe, o no es tocarla. De ahí a lo mejor se derivan algunas interpretaciones estas de que era una sociedad dogmática, pero no. O sea, lo que realmente estaba pasando es de que ellos estaban teniendo una especie de desarrollo y de aprendizaje que le está otorgando estos saberes. Por ejemplo, pienso en Al-Ghazali. Al-Ghazali tiene un texto que se titula Contra los filósofos, y es curioso porque en este texto que habla sobre los filósofos, no me acuerdo si es Contra los filósofos, pero hay un texto muy interesante donde él curiosamente intenta cuestionar a la filosofía, pero llega un punto en el que dice, bueno, pero es que estos filósofos pues no están tan mal, dice cosas muy interesantes que nos pueden ser útiles para poder entender el Kalam o la ciencia de Dios, o la ciencia bueno, no de Dios sino de Alá, porque Alá es la acepción a la que se refieren, aquel que está en las alturas, que es una derivación del hebreo. Entonces decían, bueno, nosotros queremos creer en el, ¿cómo se llama? En esto. Entonces Al-Ghazali se da cuenta que la filosofía le puede ser útil para la enseñanza. Obviamente después él se convierte al sufismo, ¿no? Dice, o sea, una especie de místico, porque él rechaza todos estos fundamentos racionales, etc. Al-Farabi tiene una presuposición muy interesante al momento de hablar de las ciudades. Nunca habla, o sea, si uno lee Al-Farabi, las obras filosóficas y las obras políticas, es un autor casi contemporáneo, ¿no? O sea, nunca hace referencia a ningún estado, a ningún país, no habla de ninguna zona geográfica, lo cual parece de repente un tanto distópico, utópico. Yo diría que más bien, no sé, distópico, pero una cuestión muy interesante, porque en el fondo, al no hacer referencia a ningún lugar, pero tener una relación muy cercana con las formas de gobierno a las que plantea Platón, él también parece que está cuestionando parte de
de la forma de gobierno de algunas regiones dominadas por los persas y los árabes, que solamente cuando es historiador se tiene como la referencia directa, a la cual podría parecer que está haciendo referencia al Farabi, pero que nunca dice con nombres o con exactitud. Este tipo de cosas que van a enseñar, o el propio Averroes, su interpretación sobre la República de Platón, son cosas que precisamente tienen que ver con lo que hoy se conoce como la tradición hermenéutica. La hermenéutica es heredera de esta forma de enseñanza. Regularmente se habla de los hermeneutas en la escolástica y en el Renacimiento, pero se deja de lado que la hermenéutica judía y la teoría de la interpretación inicia con estos autores árabes y judíos, ¿no? Entonces eso es importante, porque eso va a abonar mucha información sobre, por ejemplo, los conocimientos de los astros. No recuerdo con exactitud, recuerdo que en una clase el profesor Luis Javier López Fargiat hablaba sobre la relevancia que va a tener la taxonomía de ciertas aves, en las cuales, si no me equivoco, y si me equivoco, pues ya espero corregirlo para la próxima. No recuerdo si es Avicena o Averroes, uno de los dos, cuando intenta detectar dónde se encuentra el ánima y qué es lo que provee la razón y el intelecto a las aves. Él presupone que hay aves que ya están dotadas con ciertas capacidades que les permite esa facilidad de volar, y otras que no, y que les permite comunicarse de X o Y manera. Bajo este análisis taxonómico, él deduce, o él trata de analizar que hay hombres que tienen, o sea, personas que tienen una taxonomía que les permite que el mensaje de Dios sea mejor recibido, o el conocimiento de Dios sea mejor recibido que el de otros. De ahí que intente explicar por qué se da la mística. Digo, no creo que no es Averroes, creo que no sé si es Avicena o es Al-Ghazali, pero es uno de estos filósofos. Estoy seguro de que es un filósofo árabe, Entonces, fíjate cómo a partir de un ave ellos intentan tratar de entender, a partir de su estructura taxonómica, intentan explicar cómo es que el conocimiento de Dios, que parecería ser una cuestión meramente mística, pues no lo era en su totalidad, o una cuestión ahí fantasiosa, pues parecía que tenía un componente fisiológico. Obviamente no lo dice así con ciertos detalles, porque también podría generar controversias con el Corán. De hecho, algunos árabes van a entrar en conflicto con otros mismos árabes o musulmanes, ¿no? Dentro de la tradición islámica, van a entrar en conflicto. Estoy pensando con los asharíes, por ejemplo. Los asharíes van a tener un conflicto con los averroístas, ¿no? Asharíes pertenece a una corriente se me va el nombre de este fundador, pero es un pensador árabe, y entonces los asharíes van a tener, por ejemplo, conflictos con la filosofía racionalista, le van a llamar a ellos. Les van a llamar a algunos teólogos racionalistas porque han leído a Aristóteles, a Platón y a ellos. Y de ahí que algunos les llamen falasifa o falsafa, que es lo que se señalaba ahí. Pero bien, continúo. Esa es la relevancia del mundo árabe. Por eso, pese a que se dice que es una sociedad oscura, y como se decía en el video, este video de Adictos a la Filosofía, creo que es un buen canal. En efecto, había mucha riqueza cultural y teórica de aquel momento. Bien, entonces continúo para ir avanzando. Profe, ¿me podría pasar esos libros? Sí, claro, con todo gusto los podría, si quieres, yo los tengo en PDF, con todo gusto los comparto, les pongo ahí la bibliografía si la quieren consultar. Pero es muy interesante, les digo. O sea, Maimónides en el Guía de Perplejos es un texto complicado. Yo cuando lo leí me pareció complicado, ya no me resulta tan complicado, pero por ejemplo el Morene Bukim es el Guía de Perplejos. Estoy pensando cómo se llama el otro. Es que tiene, cómo se me fueron las obras de ahorita de Maimónides. No, es que tiene rato que no lo leo, pero
por ejemplo, hay un texto de el Piqué d'Abord, que es el tratado ético. De ese quiero hablar, a ver si me da tiempo ahorita, y si no sería para la otra clase. Cerramos con Aristóteles y cómo se inicia, con Maimónides y me interesa Maimónides porque Maimónides tiene un análisis sobre la educación muy interesante. Casi no se lee a Maimónides, pero Maimónides creo que tiene una cuestión muy relevante sobre la forma de enseñanza. De hecho, a ese autor sí le quiero dedicar un ratito para que lo podamos ver. Digo, si no nos da tiempo lo vemos en la otra clase, porque sí me interesa la forma en que él entiende la enseñanza de la Torah, que creo que es una herramienta pedagógica aún hoy en día. Ese es un autor que sí me gustaría ver con trasfondo. Si nos da tiempo, no nos va a dar tiempo ahorita, no vamos a ver como una embarrada, como dicen coloquialmente, y la otra clase hablaría un poco de Maimónides y de Tomás, que creo que son los autores que me interesaría que, y con eso cerramos. Ahí vendría prácticamente el examen. Bien, Sí, también parece. entonces bien, el movimiento filosófico islámico, ¿no? El movimiento filosófico islámico va a tener una peculiaridad muy, muy particular. Lo que decía, hay que distinguir dos corrientes en el pensamiento islámico temprano. La primera es el Kalam, que sobre todo trata sobre las cuestiones teológicas del Islam. Ese es el Kalam, trata sobre las cuestiones teológicas del Islam. Y la otra es el Falsafa, que se centró en interpretaciones del aristotelismo y el neoplatonismo, o sea, de la corriente o tradición griega. Hubo intentos posteriores de parte de filósofos teólogos por armonizar ambas tendencias, en particular Avicena y Averroes. De hecho, yo diría que también en algún momento Al-Ghazali, pero Al-Ghazali después la refuta. También yo creo que Amenpache, pero en fin, y otros no tan relevantes como los de Ibn al-Hatayam, y bueno, esto ya los mencionamos. Y vamos con la filosofía judía. La cultura judía se desarrolló en la Edad Media, sobre todo en los países árabes, y sufrió la influencia de la cultura islámica en sus obras escritas, muchas en árabe. Los pensadores hebreos trataron con frecuencia temas de carácter religioso y se dedicaron a la interpretación de la Biblia y del Talmud. La armonización de culturas iniciada por el judío Filón de Alejandría. De hecho, Filón de Alejandría va a ser el primero en tener un tratado realmente grande sobre cómo se deben de leer los textos bíblicos. Es resumida por nuevos pensadores hebreos que desarrollan una doctrina original en la que mezcla motivos religiosos con problemas filosóficos ya afrontados por Avicena y Averroes. La filosofía cabalística judía es una manifestación clara y explícita de ese trasvase y concordia entre teorías diversas y que intentan armonizar fe judía y razón. Bien, para dejar un poco más claro esto que es lo que estoy leyendo, la filosofía judía va a tener una peculiaridad que durante el mundo medieval, siglo XII, es ineludible las guerras, van a estar en constante guerra. De hecho, una guerra santa lo que busca es la aniquilación de otra doctrina religiosa. Esa es la gran parte de las guerras santas. Pensemos en ¿cómo se llama? Corazón de León se apellida. Les digo, ahorita tiene rato que no repaso toda esta tradición medieval, pero estos, por ejemplo, estas novelas caballerescas que narran las historias de algunos caballeros, de algunos héroes medievales, van a ser los que van a tener más importancia. Por ejemplo, Tristán y Isolda hablan sobre un amor que es prohibido, que hoy, si lo interpretáramos, sería como la forma sutil en que le pone los cuernos y la forma sutil en que lo perdonas, ¿no? La infidelidad, que de hecho me recuerda a esta película, las películas de Tomás, de Caro, de Manuel Caro, que es no sé, cortarme las venas, dejarme las largas, y la otra no me acuerdo cómo se llama, donde la esposa, en vez de que aquí no el esposo lo engaña, la esposa lo engaña cuando se queda aquí en México, y mientras el esposo va a España a buscar a su hermano para traerlo a su boda, pues cuando regresa se da cuenta que es infiel y todo esto, le fue infiel y todo esto. Tiene unas confusiones respecto de que se va a casar, y bueno,
me recuerda mucho a este texto de Tristán y Isolda, ¿no? La forma en que son engañados o les arroja una pócima, todo este tipo de anécdotas que en cierta medida establecían valores axiológicos y principios morales. Lo que buscan es establecer una forma de cómo debe de comportarse el ciudadano. Esto dentro de esa visión literaria, pero dentro de la tradición árabe y judía va a pasar lo mismo. Se les va a enseñar cierta forma en que debe de educar. Por ejemplo, hay un texto medieval donde se tiene un diálogo con los animales en estos bestiarios, porque los bestiarios también se van a hacer los bestiarios, hago un paréntesis, los bestiarios son una especie de textos donde se dibujan a ciertas especies que no se encontraban en la región o de las que oían hablar. Por ejemplo, cuando dibujan a los elefantes, ¿no? Creo que es Avicena, es interesante porque los dibuja, dice, no se necesita de la percepción o de los sentidos para poder, la percepción sensible para poder dibujar la forma de un elefante, ¿no? Pero cuando uno ve los dibujos dice, no, pues sí, creo que sí les hacía falta ver un elefante, porque sí tiene la trompa y todo esto, pero cuando lo ves, pues no parece un elefante, parece otra cosa. Pero de ahí la relevancia de estos autores, que presuponían ciertas cosas que consideraban que eran adecuadas para el intelecto o el aprendizaje de las personas. Entonces, por ejemplo, por medio de los bestiarios se les educaba sobre otro tipo de especies, pero al mismo tiempo se creaban fábulas de enseñanza o de doctrinas en las cuales se hablaba del conocimiento, del saber, en fin, de distintas obras, ¿no? Por ejemplo, la obra sobre la rosa, una obra titulada medieval sobre la rosa, no sé si el nombre, no sé el nombre de la rosa, pero sobre la rosa, es una especie de alegoría sobre el amor platónico, cristiano, humano, católico, etc. Entonces todas estas epopeyas no solamente nos muestran héroes, sino nos enseñan formas de vida. De ahí que se genera toda esta literatura, pero muchas de ellas tienen que ver con caballeros o con posiciones bélicas. Esto era muy común en la Edad Media. El conflicto entre árabes, musulmanes y judíos va a ser muy común, al grado de que tarde o temprano en las obras se ve implícita gran parte de la convivencia que tuvieron algunos judíos, cristianos y musulmanes cuando estaban en temporada, pues, de paz. Por eso es importante la relación que tenían o que tuvieron estas tres culturas en aquella época. Se mencionaba a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es uno de los primeros intérpretes judíos que hace una interpretación, yo me atrevería a decirlo, sobre las alegorías y sobre ciertos textos bíblicos para tratar de hacerlos asequibles o entendibles a las personas. Va a ser uno de los filósofos, pues más que filósofos, muchos lo consideran filólogo, uno de los filólogos e intérpretes más importantes de la Edad Media dentro del mundo judío. Después va a venir Maimónides, que Maimónides es el más grande filósofo que va a tener la tradición hebrea. Pero bien, nada más leo un poquito de Maimónides para que veas, y la otra clase entramos de lleno con este autor que creo que les digo que creo que es importante ver la implicación pedagógica que tuvo. Sí, perfecto. Bien. Maimónides, Moshe ben Maimón, filósofo y teólogo judío español, Córdoba nace en Córdoba en 1135, muere en el Cairo en el 1204. Hijo de un juez, se educó en colegios musulmanes y judíos de Córdoba. Tras la invasión almohade que instaló la intolerancia en el Andaluz, sufrió persecución por motivos religiosos y se vio obligado a huir a Fez, antes de emigrar a Oriente, Palestina, Alejandría y finalmente el Cairo. Así llegó a ser médico del último rey Fatimí al-Adid y Nagin, o guía espiritual de la comunidad judía de Egipto.
Su principal labor consistió en asentar la teología judaica sobre los principios de la razón según la filosofía aristotélica, papel comparable al que cumplieron Averroes en el Islam y Santo Tomás en el cristianismo. La Guía de Perplejos es su obra más relevante en ese terreno. También realizó aportaciones notables a la medicina y a la jurisprudencia talmúdica. En otras palabras, Maimónides es, por así decirlo, el más grande después de Moshe Maimón, como lo dicen algunos intérpretes de él. Sí fue perseguido en su momento. Su obra más importante es la Guía de Perplejos. Él habla sobre esta implicación, por así decirlo, aristotélica. Es alguien influenciado por el aristotelismo, es alguien que es perseguido y que vive dentro de un califato. Para ir cerrando esta parte, lo que sucedía es que durante estos elementos, durante estas guerras bélicas, y lo que lo va a proyectar muy bien va a ser la escritura renacentista, es que muchos judíos se van a ver perseguidos porque se les van a considerar los enemigos de Cristo, porque se van a considerar marranos, etc. Marrano porque es una acepción despectiva para los criptojudíos, en la cual se hace alusión de que no son animales. El marrano es un animal impuro, entonces pues ellos son parte de esa estirpe que mató a Cristo, o que no acepta la religión católica como correcta. Entonces se van a ver, por así decirlo, expuestos a la persecución. Ellos se van a refugiar en los califatos árabes. Los árabes los van a abrazar muy bien a los judíos. Entonces, por ejemplo, los califatos, donde estaba el califa, va a tener a sus médicos. La mayoría de sus médicos van a ser judíos, curiosamente. Uno de ellos es Maimónides. Maimónides, les digo, vamos a entrar de lleno. Yo creo que lo vamos a abordar con más detalles la otra clase. Y con eso cerramos esta primera parte, que es concerniente a la Edad Media. Lo que seguiría, el segundo parcial, sería Renacimiento, modernidad e ilustración. Y de ahí ya entraríamos con las acepciones contemporáneas de la filosofía, de la educación. Pero digo, por eso me interesa ahorita hablar de Maimónides. Maimónides, les digo, es como uno de los más relevantes o los más importantes teólogos de aquel momento, y hasta la fecha lo consideran el más grande representante. Pero bien, digo, con eso entramos la otra clase. Y antes de terminar, sí me gustaría ver qué te pareció la película del Nombre de la Rosa. No sé si la viste. No, profe, no la vi. Bueno, ahí está el link, lo dejo. Dejé una actividad ahí. Igual, de hecho son dos. Vale la pena que la hagas. Nos toca clase hasta la próxima semana, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Bueno, en cuanto me suban las porque nos van a mandar tengo que mandar hoy lo del examen, y creo que la otra semana ya inicia, pero sí vale la pena que veas la película, porque está muy relacionado con lo que viene en el examen. Y en School Cloud también puse, digo, intenta entrar, si no puedes entrar, avísame, porque también les puse ¿qué otra? No, creo que a ustedes no se lo puse, no, miento, a ustedes no les puse, nada más les dejé ver la película del Nombre de la Rosa. Entonces apunta el nombre, digo, bueno, de hecho te digo, ahí en el grupo puse el enlace en YouTube, ahí la puedes ver en español latino. Entonces, bien, yo creo que lo dejamos hasta aquí, digo, y ya dependiendo de lo que me digan. Si me dicen que para la otra semana todavía tenemos una clase y después el examen, ¿no? Primero es el examen, pues ya aplico el examen hasta donde el examen va a venir hasta donde hayamos visto antes del examen. Sí. Bien, si esta fue la última antes del examen, hasta aquí va a venir el examen. Si no, si tenemos una clase más, hasta lo que veamos en esa clase, y hasta ahí terminaría. Bien. Sí, está bien, profe. Bueno, entonces así lo En un dejamos. rato revisa y le aviso. Ajá, y ahorita digo, si tienes dudas sobre el link, ahorita pongo el link del canal para que puedas ingresar. Y recuerda, todos los que dicen filosofía de la educación
son las clases que he estado grabando y que están relacionadas con la materia. Los demás que digan ética profesional, ética, identidad, esos ni los hagas caso, esos son otras materias. También vamos viendo otras cosas, ¿bien? Entonces debe decir filosofía de la educación, ¿bien? Sí, está bien, profe. Gracias. Bueno, no, de nada, hasta luego, cuídate. Igualmente.